Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente la hora de que me estés viendo. Bienvenido a este nuevo vídeo en este canal de YouTube en donde estamos compartiendo un montón de experiencias, un montón de puntos de vistas y maneras de ver y entender y comprender la vida según yo, lo que he estado aprendiendo los últimos 15, 20 años de mi vida. Y hoy justamente 2 de abril del 2026 quiero comentar algo que he estado pensando estos días en el que justamente hace 13, 14 años estaba ingresado en la UCI, me habían diagnosticado un cáncer, un tumor, un linfoma no Hodgkin, un tumor más o menos de 10 centímetros y medio situado entre el corazón y los pulmones en medio. Estaba esa bolsa cancerígena que se estaba expandiendo muy rápidamente. Y fue en el periodo de la Semana Santa en donde yo estuve ingresado en el Hospital Basurto en, en Bilbao. Y hoy quiero comentarte una parte de eso y cómo mi vida cambió completamente después de esa experiencia que fue muy traumática, pero a la vez fue mi mayor bendición. Y justamente de esto te quiero hablar, de cuál es ese mensaje oculto que está detrás de esa experiencia que hoy estás viviendo. Complicada, difícil, dura, traumática tal vez. Acabas de salir de una relación súper difícil, has perdido a un ser querido, estás en medio de una enfermedad y justamente este mensaje te ha llegado. Y no es casualidad. No es casualidad que te llegue esto un 2 de abril del 2026, porque esto sería como un mensaje para mi yo del pasado, en donde en aquel momento cuando se presentó en el hospital no tenía ni idea. Además estoy grabando un día 2 de abril, en donde también es una fecha especial para otra persona que en aquel momento me acompañó, que es mi exmujer, en el hospital y no teníamos ni idea de lo que me iban a decir, ni mucho menos la noticia que me iban a dar, porque esto es así al final. Tú piensas, tú crees de que con 22 años absolutamente nada te puede tumbar, está todo bien, pues vas al médico cuando nunca has ido, yo nunca he ido al médico nada más que para una gripe, un constipado, para que te den ibuprofeno y más de lo mismo y coger la baja para no ir a trabajar, lo que típicamente hace la gran mayoría de las personas. Pero nunca me había imaginado de que aquella visita en un hospital que ni conocía, que nunca había estado, 2 días después me hubieran dado, después de haberme hecho una placa, me hubieran dado la peor noticia de mi vida. Y así fue. Me dijeron en aquel momento, después de haber insistido tantas veces, de haber ido tantas veces, y solamente lo único que me daban eran calmantes, ansiolíticos, porque decían que si no dormía no estaba mal, porque yo venía de estar un tiempo sin dormir, tener pesadillas, sentir una opresión en el cuello y poco a poco ir inflamándose esa parte de aquí arriba y me decían simplemente que eran tal vez por todos los químicos que estaba tomando, batidos, proteínas, o sea, imaginaros la ignorancia, entre comillas, con todo el respeto hacia los enfermeros, médicos, en aquel momento dado que me examinaban y me estaban haciendo todo tipo de pruebas y era tan sencillo como hacerme una placa y ya está, porque eso estaba visto ahí, pero pasé por un montón de revisiones. Para hacerte corto esto, me fui como 4 o 5 veces en el hospital, no vieron absolutamente nada, me dieron ansiolíticos como te decía, y aún así eso seguía empeorando. Hasta que mi hermana me dijo, mira, vamos a llamar a una ambulancia, te vas a hacer de lo que estás mal, 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 para que te hagan una placa, porque esto no es normal. Y efectivamente fue así, acudí a emergencias, a urgencias, me hicieron una placa y ella apareció esa imagen de 10 centímetros y medio y me tuvieron que ingresar directamente para más pruebas. ¿Qué pasa? Que en ese transcurso justamente estábamos en Semana Santa, vísperas de Semana Santa. Pasé miércoles de ceniza, jueves santo, toda la Semana Santa allí. Y yo hice una reflexión muy profunda. Obviamente aquella información o aquella noticia que me dieron para mí fue muy traumática. O sea, esa noche tuvieron que sedarme para poder dormir. Y recuerdo que yo solamente quería estar en brazos de mi madre, quería estar con mi madre y ya está, porque estaba tan agobiado, con tanto miedo, que bueno, como cualquier hijo, solamente quería estar arropado con mi madre, ¿no? Yo tenía un apego brutal hacia mi madre, que eso lo contaré en otra historia, que lo sigo trabajando, lo he trabajado, lo he trascendido y ahora siento una paz y un amor inmensa hacia ella, pero ya no siento ese apego, que es, vamos a hablar en otro vídeo, vamos a profundizar sobre el apego, sobre el amor de madre, amor de hijo hacia la madre también. Entonces,
Mi madre, yo estaba en Bilbao, mi madre estaba en Madrid, cogió el primer autobús que salía a la 1:30 de la madrugada, al día siguiente a las 5:45, a las 6 de la mañana cuando yo desperté ya estaba a mi lado, yo no entendía nada, no sabía nada. Obviamente, dato muy importante, me dijeron que solamente habían encontrado una imagen que no estaba bien, que no cuadraba bien en mi pecho y que tenían que hacer más estudios. Ojo, cuando eso todavía no me dijeron que tenía cáncer, yo no sabía ni lo que era la palabra cáncer, tenía un tío que había sufrido un cáncer de piel, pero no tenía información como tal. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, perdón, cuando me dijeron, simplemente me dijeron, tienes algo, tenemos que hacer más pruebas. Claro, mi madre vino y pasamos todo el periodo de la Semana Santa ahí y yo traje esa reflexión cuando estaba en misa, porque era muy católico en aquel momento. Ahora ya no practico ningún tipo de religión, pero sí creo en un Dios. Ese es otro concepto que ya hablaremos de eso también, porque en este vídeo solamente te voy a hablar de mi experiencia con el cáncer, cómo yo me enteré, cómo transcurrió y qué es lo que entendí y comprendí. Pues empecé a meditar y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Yo llevaba una vida muy ajetreada, mucha fiesta, empezaba a jugar con las drogas, quedar con un montón de gente, empezar a salir con un montón de personas nuevas, querer agradar, querer gustar, había perdido completamente mi personalidad al llegar a España y empecé a tener vida, pues bueno, lo normal, que no es normal, de un chaval de 20, 21 años, 22, que empieza a salir de fiesta, crea su grupo de amigos, empieza a vivir, a disfrutar, entre comillas, que eso no es disfrutar, cuando yo venía de una educación completamente distinta, en donde tenía que cuidar ciertas cosas, en donde tenía que ser fiel a mi pareja, en donde solamente tenía que fomentar eso y yo en el fondo lo que quería era crear una familia. Pero no era así. Yo no sabía ni lo que quería en mi vida, me apunté a un curso de cocina para simplemente vivir y hacer y lo que te dicen es, oye, estudia, sácate esto, trabaja y luego quítate una carrera si acaso porque te tienes que preparar para la vida. Bueno, en ese transcurso con la pareja que actualmente estaba cuando el cáncer, lo dejamos en un largo periodo en donde yo empecé a estudiar, salí con un montón de gente y que por casualidad y cosas de la vida, justo antes de que yo me enterara de tener el cáncer, volvimos. Eso era una relación muy tóxica. Yo era una persona súper tóxica con un montón de inseguridades, con un montón de miedos. Bueno, todo esto obviamente yo no me di cuenta después de haber pasado el cáncer y superado el cáncer. Pero esa transición fue muy dura, fue muy difícil y toda esa reflexión yo lo tenía en ese proceso de estar allí ingresado, porque tenían muchas horas mirando al techo, acostados en la cama y todas las pruebas se ralentizaron. ¿Por qué? Porque como la sanidad es así y estábamos en un periodo de Semana Santa, todo el mundo estaba de vacaciones y lo mío no era tan urgente, entre comillas. Entonces las pruebas se iban dando, pero yo ya estaba ingresado, como que era más rápido. Pero todo fue muy lento. Pero esa lentitud me ayudó a yo conectar con ese momento presente en aquel momento, de ser consciente y decir, joder, se me había olvidado todo lo que yo viví desde pequeño, que era disfrutar plenamente la Semana Santa, esos Pascuas joven que hacíamos en Paraguay, porque yo soy de Paraguay, vivíamos allí retiros, encuentros, comíamos la chipa, pasábamos súper bien, hacíamos ayuno, misa del gallo, no que sé, esa energía que se creaba allí, independientemente de la religión que sea, era algo maravilloso, era algo brutal, que yo me lo pasaba súper bien con mi amigo Charlie, mi amigo de infancia toda la vida, que voy a poner una foto por aquí. Es mi amigo de toda la vida, solamente nos miramos, puede pasar 10, 12 años, vuelvo a hablar con él y sigo la conversación que dejé hace 10 años. Es maravilloso este tipo de amistades. Bueno, seguramente que lo tienes. Y si tienes, envíale este vídeo para que recuerde. Porque no solamente voy a hablar de lo que es mi experiencia del cáncer, sino de la transición, de lo que aprendí, de lo que entendí, de lo que comprendí, y de que a raíz de esto y de las experiencias difíciles que vivimos en nuestra vida, es como verdaderamente luego te das cuenta de quién eres y las personas que real y verdaderamente son tus amigos. Y en este caso fue Charlie, ¿no? Con él lo pasaba unas Pascuas jóvenes brutal, maravilloso. Y lo recordé estando en el hospital. Entonces fue una Semana Santa distinta, en donde todo ese periodo, todo ese transcurso, hasta que ya llegaron los resultados, me hicieron biopsia, un montón de pruebas, me pincharon por todos los lados, me hicieron de todo, hasta que ya llegaron los resultados y me dijeron que tenía el cáncer. En aquel momento dado, como te dije, no tenía ni idea de lo que era esa enfermedad y me dijeron a mí,
explícitamente los médicos. No busques información en internet. Estoy mirando porque está saliendo el sol, pero está lloviendo. No busques información en internet porque hay un montón de información. Tú solamente pon atención aquí, estate con nosotros. Nosotros los médicos sabemos, trabajamos con cientos de personas con esto, lastimosamente, y todos son gente jóvenes y han salido. Me mostraron un montón de gente que han superado, que están bien, tenían ahí un montón de fotos, de recuerdos y tal de las personas. Mi madre pidió a la médico que me dijera a mí qué era el cáncer realmente, o que era un linfoma en aquel momento dado. Me dijo, es cáncer, me explicó cómo iba a ser el procedimiento y dije, vale, pues ya está, vamos a hacerlo. Yo no entendía nada, no busqué ni información, yo era muy obediente en eso, no busqué información, no quise saber nada, no me di cuenta de lo que me venía encima, no tenía ni idea. Mi madre se asustó, mi padre también. Y en ese momento estaba ingresado, empezaba pues a subir un montón de peso, cogí un montón de kilos por el cortisol, la cortisona y todo esto que te van metiendo. Y poco a poco mi cuerpo y mi aspecto fue cambiando y también mi energía fue bajando por estar mucho tiempo ahí, pero había algo dentro de mí que no cambiaba nunca y que era esa fe, esa confianza, esa certeza que yo tenía, esas ganas de vivir, eso no me lo quitaba nadie. Y también pasé muchas secuencias en mi actual relación porque veníamos de haber vuelto, después de yo haber estado con muchas mujeres y tonteando y golfeando por ahí, entonces la confianza se había roto en esa relación y yo justamente caí enfermo y estaba en esa transición. Entonces mi expareja o las personas con las que yo estuve antes de ella, que teníamos muy buena relación, pues vinieron, muy buena relación entre comillas, vinieron a verme, pues todo eso creó una secuencia de muchos celos. Recuerdo que muchas situaciones que no daban gusto vivir en ese estado en el que yo estaba. Incluso le eché del hospital, terminé con ella, a los 3 días me arrepentí. Mi padre me dijo, relájate, no pasa nada, estás alterado. Mi madre también. Mi padre habló con ella y ella nunca se separó de mí. ¿Por qué resalto un poco esto? Porque yo vengo hablando en todas mis redes sociales sobre qué son las relaciones tóxicas, porque esa es mi experiencia y viene hilado a esta experiencia que es el cáncer. No voy a meterme mucho ahí, pero simplemente te quiero dar ese dato. Y bueno, todo transcurrió, todo se fue y todo se fue dando y a raíz de la primera quimioterapia, todo fue a mal, todo fue a peor. O sea, mi cuerpo, al recibir la primera quimioterapia, obviamente como todo, mata todas las células. Ya sabes que son células cancerígenas, las células buenas y malas, y te deja tan débil que cogí todo tipo de infección. Infección en la piel, neumonía, pulmonía. La piel se me caía, tenía ampollas por todo lado. Empecé a coger escaras por la parte de atrás, todo lo que es la parte del ano, por tanto tiempo que estaba tumbado, me hinchaba, había engordado como 13 14 15 kilos en menos de 2 semanas. Y eso era, empecé a tener neumonía, empecé a toser bueno, me faltaba el aire, hasta que me ingresaron en la UCI. Y en la UCI, obviamente que mi temor, mi miedo, la enfermera que me habían cogido muchísimo cariño porque siempre he sido muy cercano, hablaba con todo el mundo, bueno, eso de gente de Paraguay, imagínense que venían todos los fines de semana a visitarme, pizza de empanadas, sopa, traían de todo y me decía, esto parece, no parece un hospital, o sea, tienes un montón de gente visitándote y la verdad que sí, venía muchísima gente visitándome constantemente y tengo que estar agradecido hoy y porque a lo mejor no lo he hecho tanto de ser agradecido con todas esas personas que estuvieron en ese momento. Pero bueno, la vida tiende a luego separarse y separarnos, pero en ese momento fue maravilloso, todo el mundo venía a verme y hubo un momento en el que dije yo no quiero ver a nadie ya porque estaba muy mal, no quería recibir a nadie porque literalmente me puse muy, muy mal y solo estaba con mi madre, mi hermana que también lo pasó súper mal, que ella luego me lo contó, luego me contaban desde fuera cómo lo vivieron ellos, pero en ese momento yo lo estaba viviendo y yo no me daba cuenta absolutamente nada. Mi ex mujer de aquel momento y mi madre. Entonces, todas las personas que estaban ahí y vieron de cerca, hasta que en un momento dado ya los enfermeros me dijeron, te van a llevar a la UCI y allí vas a estar mejor cuidado porque aquí no podemos hacer nada. Y recuerdo que una enfermera me dijo, ¿para qué te quejas? Te van a llevar de aquí, te van a tener aislado allí, lo vas a pasar mal tú como eres. Y lloraba porque había cogido mucho cariño. Y yo le dije, de verdad, que yo no estoy bien.
Yo aguanto mucho y la verdad que tendría a aguantar demasiado, pero yo ya cuando me quejaba era porque no aguantaba y soy muy quejica. Cuando estaba enfermo era muy quejica. Sobre todo tenía mucho apego con mi madre, como un niño pequeño que no podía despegarse de mi madre. O sea, tenía mucho miedo. Me ingresaron en la UCI y allí, por el miedo, por el temor a que me iban a entubar, yo no podía respirar. Peleé con todos los enfermeros, le empujé, discutí y recuerdo que la médico me decía, Alfredo, relájate, estás asustado, tienes miedo, pero tienes que ponerte. Me pusieron como un respirador y yo creía que por ese respirador no podía por mí solo respirar, necesitaba eso hasta que me tuvieron que entubar, me tuvieron que calmar, me sedaron para yo poder estar tranquilo. De ahí entonces ya no me acuerdo nada, simplemente ya amanecí entubado y ya la mente no dejaba de funcionar y yo tenía muchísimo miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Rezaba día y noche. Las pocas veces que estaba despierto porque estaba sedado, imaginaros cómo es estar en la UCI. Cuando despertaba, lo único que tenía era miedo, preguntaba a todos los enfermeros, hablaba con todo y recuerdo que tenía una que era como lo mejor del mundo porque por la noche venía. Obviamente imaginaros yo con neumonía, pulmonía, no podía respirar, tenía por un montón de virus, tenía un montón de secuencias, porque a raíz de haberme puesto el catéter en la mano cogí una infección tan grande y tan gorda que eso estaba, que estuvo a punto de matarme. Y una gripe con cáncer, pues es a nivel súper alto. Entonces, claro, imaginaros catarro, mocos, todo eso. Yo no podía respirar y me tenían que constantemente aspirar para que yo pueda respirar. Y yo ya entendía todo porque estaba consciente, como desconectaba el dedal y sonaba algo allá afuera, venían a verme, ¿qué tal estás? Y me quejaba mucho y había una enfermera que era muy, muy maja, que luego ya no la volví a encontrar, que me hablaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Y tal, y me hablaba constantemente. O sea, fue como una terapia, pues me emociono incluso todavía porque fue maravilloso encontrar esa persona allí dentro cuando tienes mucho miedo, cuando estás sufriendo, cuando lo pasas mal y que te hable con tanto amor y con tanto cariño. Ahí entendí yo y comprendí de que esas personas eran ángeles, que Dios, la vida te pone en esos momentos y que su trabajo es maravilloso, porque me acompañaron y me dijeron y me contaba historias, contaba que su hijo era muy muy fan de un jugador, exjugador de fútbol de Paraguay y conectamos tanto que a mí me daba tanta paz, simplemente era la paz y la energía y el amor con que hacía su trabajo. Me traía un montón de regalos, me hablaba y fue maravilloso, fue maravilloso. Estuve 8 días en la UCI, yo recuerdo en aquel momento, ella me decía, descansa, necesitas descansar, no pienses, relájate, no estés llamando y me tocaba, y yo lloraba, lloraba porque tenía miedo, era mucho miedo a la muerte. El mayor miedo que tiene el ego, que tenemos es eso, ¿no? Que en realidad es lo que nos tienen que preparar es a morir, porque es algo natural. Pero en esas circunstancias, en esos momentos tenía mucho miedo, porque no sabía qué había más allá. Yo no estaba despierto, era una persona completamente inconsciente, no tenía nada de conciencia despierta, no sabía qué era la vida, ni de qué iba la vida, ni qué había más allá de todo esto. Y simplemente hice una oración. Una noche estando allí dije, Señor, Padre, me entrego a ti porque ya no sé qué hacer. Tengo miedo a morir, yo creo que voy a morir. Lo siento por mi familia, por mis hermanos, por la gente que me ama, por todos mis amigos, pues yo no puedo más luchar. Yo me entrego y yo pensando que iba a morir y me pongo a tus manos. ¿Y qué pasó? En ese momento yo estaba utilizando la técnica del dejar ir, que tampoco sabía lo que era, lo entendí años después, 10 años después. Y que está aquí el libro, lo voy a coger, mira, es este libro, Dejar ir, que esto yo luego cuando lo leí entendí y yo no sabía que lo había aplicado. Me entregué en las manos de Dios y dije, Señor, ¿y qué pasó? Pues ocurrió el milagro. Salí de ahí a los, a los 8 días, estuve fuera. Mi padre recuerdo que me dijo, tú al noveno día sales de aquí, porque yo hice una promesa con Dios y Dios te va a sacar de aquí. Recuerdo que rezábamos un montón, siempre que iban ahí, todos mis hermanos destrozados, muy mal. Y salí de ahí, yo tenía una energía tan grande, tan grande, tan grande dentro mío que yo decía, es Dios, es Dios. ¿Por qué? Porque yo cada día que abría los ojos me sentía agradecido, digo, no estoy muerto, estoy vivo, gracias Señor,
gracias, gracias, y reía y sonreía a todo el mundo, a todos los enfermeros. La limpiadora entraba, los enfermeros entraban y me decían, ¿cómo puedes estar tan feliz tú estando aquí? Y yo decía, esto no es mío, esto es de Dios, Dios está en mí, Dios está obrando y esto es energía de Dios, solamente Dios puede hacer esto. Yo tenía una imagen allí de un santo, tenía un montón de cosas religiosas y los médicos obviamente no creían en Dios, me decían, sigue rezando a tu Dios porque es maravilloso y es increíble lo que está haciendo contigo. Dice, tú sigue rezando y sigue pidiendo eso porque en realidad es maravilloso. Y todo el mundo flipaba. Yo recuerdo haber hablado con una enfermera y lloraba la enfermera y me decía, joder, ¿cómo puede ser que tengas tanta energía cuando tú estás ahí tumbado, entubado, no te puedes ni mover? Y yo estoy bien y yo digo, es que hay que ser agradecido. Imaginaros aquel mensaje que salía de aquella persona que normalmente suele sacar, muchas veces saca lo mejor de ti cuando estamos en los peores momentos. Y eso hizo conmigo esta enfermedad, esta experiencia. Eso fue lo que utilizó la vida, lo que utilicé yo, la manera de volver a reconectar con Dios, con la vida y salir de ahí, pues con una energía brutal. O sea, y ya imaginaros de ahí en adelante, mi vida fue a cambiar, a evolucionar, a entender, a comprender, a autoindagarme, empecé a mejorar, empecé a cuestionarme la vida. Cometí muchos errores en ese proceso después del cáncer porque tuve muchísimo miedo, me quedé traumatizado, no podía volver al hospital, por ejemplo, iba a misa como 4 o 5 veces, rezaba, quise ser cura, quise ser padre, quise ser paí, porque tuve una duda, Dios me ha llamado, Dios me ha tocado, al final conocí al obispo, fui para ir al seminario, pero nada de eso se dio. ¿Por qué? Porque no era mi misión, no era lo que Dios quería. Y me dijeron, recuerdo, no, tienes miedo, has pasado esta situación muy trágica, estás muy pillado por tu novia en aquel momento y creo que este no es tu lugar. Incluso yo soy muy sexual, quería tener sexo constantemente, o sea, no quería tener esa vida devota a Dios, ni mucho menos eh, no tener sexo, o sea, que en aquel momento ni me lo planteaba. Entonces me imaginaba, ¿no? Que a lo mejor, pues igual, bueno, de vez en cuando una paja, pues no pasaba nada. No sé si esto se puede decir en YouTube, pero o si lo van a quitar, pero bueno. Pues yo me imaginaba cosas y nada, sin más, al final, perdón, pasaron un montón de cosas, circunstancias y secuencias donde yo poco a poco fui despertando y me fui preguntando, ¿para qué me pasó todo esto? ¿Por qué tuvo que vivir eso? Porque dentro de mi mente simplemente nacía una pregunta, era, ¿qué habré hecho tan mal yo para merecer esto? ¿Habré pecado y estoy pagando las consecuencias de mis pecados? Y era lo que yo pensaba y era lo que yo creía, pero no entendía nada. Recuerdo que se me complicó mucho el tema del dolor de los huesos. eh, Se me inflamaron todos los huesos después del cáncer. Estuve en tratamiento con medicamentos, con dolores intensísimos. Y nada tenía significado ya, incluso después del cáncer, haber estado eso. Volví a caer en un montón de secuencias. Me casé, me divorcié y ahí caí en una depresión, caí perdido otra vez hasta que toqué más fondo todavía. Volví a los vicios, volví a las drogas, prácticamente me quedé en la calle. Me acogieron unos amigos en su casa que también estaban mal en aquel momento, acaban de ser padres, iban tirando como podían. Y bueno, en aquel momento dado la verdad es que se portaron súper bien. Si llegan a ver estos vídeos estoy súper agradecidos con ellos. No sé en qué punto nos separamos. Creo que yo cuando empecé a darme cuenta de un montón, empecé a amarme, empecé a respetarme, empecé a entender de qué va la vida. Simplemente fui muy tajante. Después del cáncer dije, por aquí no paso ya y digo, corto esto. Pero en aquel momento dado la verdad que me salvaron el culo. Se portaron como verdaderas personas. Y amigos, y yo sé que desde aquí, si ven este vídeo, no me guardan en y yo tampoco. Porque aparte que son vecinos de mis padres y son gente muy querida, pues lo verán seguramente. Y decirle desde aquí gracias, les quiero, les amo, sé que les va súper bien y si no ha aparecido, no les he visto, simplemente es porque no se ha dado la oportunidad y las veces que he estado en Bilbao, pues hay algo dentro de mí de que no me permitía eso, pero sé que en algún momento dado los voy a abrazar, los voy a decir gracias, aunque no seamos más amigos, aunque no compartamos algo, que sé que también se va a dar. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que me dice que es así. Entonces empezaron a pasar un montón de secuencias y yo me perdí, toqué fondo, pero fondo ya, lo peor de lo peor, no tenía dinero para absolutamente nada, hacía trabajo de lo que podía, le pagaba como podía la habitación en aquel momento en Bilbao donde vivía. Y recuerdo haber tenido una conversación con mi padre que estaba vivo todavía. Él estaba en Paraguay, se acababa de jubilar, yo estaba en Bilbao y me decía, vení, ven, yo te voy a pagar el billete,
y ven aquí a Paraguay a empezar de nuevo. Y yo le decía que no, que no, que no, que no, que todo. Tenía que haber una explicación a todo esto, papá, le decía yo. No puede ser que yo haya pasado por un cáncer, haya superado un cáncer y que no haya más en esta vida después de esto. Y si yo me había dado cuenta que había tocado fondo y yo decía, papá, solamente hay una salida tocando fondo y es arriba, es saliendo de aquí, ya no hay más. ¿Por qué? Porque yo empezaba a leer un montón, había conocido en ese transcurso a una persona que sigue siendo para mí la persona más maravillosa y es como mi madre, que la voy a ver no tantas veces como me gustaría, pero la veo, hablo con ella y esa persona me empezó a dar información, porque yo me empecé a preguntar, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Y el por qué se convirtió el para qué. Y me empezó a venir un montón de información primero a través de libros, mensajes, podcasts. En aquel momento no había podcast, pero veía vídeos de YouTube mal grabado todavía. Estamos hablando de hace casi 20 años. Todavía no estaba todo esto en las redes sociales y todo era libros, 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 conferencias a donde íbamos un montón de crecimiento y desarrollo personal y ahí empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a darme cuenta, a entender, a comprender, pero toda esa transición la vivía saliendo de fiesta, yendo por ahí perdido. Yo recuerdo subir las cuestas de Bilbao del metro a casa borracho, perdido a las 4 de la mañana. Llegaba a casa, yo que sé, me ponía a ver porno, a lo mejor me hacía una paja y dormía, el día siguiente más vacío. Era completamente inconsciente, pero había algo dentro de mí de que se levantaba, leía, quería entrenar, se ponía en forma, luego subía otra vez de peso y te quería y quería y quería. Y poco a poco mi vida fue cambiando, mi vida fue evolucionando, muy poco a poco. Muy a pesar de mí porque quería que todo fuera mucho más rápido. Pero no, todo fue por y para algo. Cada cosa, cada circunstancia, cada ocasión, cada persona, cada momento, cada experiencia que viví me trajo hasta el día de hoy, hasta este vídeo. Pasé un montón de cosas. No es ni mejor ni peor que tu historia a lo mejor, porque tú también tendrás la tuya. Pero con esto te quiero decir simplemente que absolutamente todo tiene un para qué en la vida. Todo, pero todo. A lo mejor eso que estás viviendo hoy, esa decepción, esa ruptura, esa muerte, todo tiene un mensaje oculto. Yo le llamaba antes que era un mensaje encriptado. Y está en ti descubrir ese mensaje oculto detrás de esa experiencia. ¿Cómo vas a descubrir eso? Que es la gran pregunta. Desencriptando tu mente. Cuando más tienes apertura mental, cuando más empieza a abrir tu mente, cuando más empiezas a explorar, empiezas a informarte, empiezas a derribar, a cambiar tu manera de pensar, de ver, de vivir tu vida en el día a día, las experiencias que vas teniendo con tu pareja, con tu vecino, con tus padres, en tu trabajo, en tu día a día todo empieza a cambiar y tienes a Dios en ti. Tener a Dios en ti es vivir presente y en presencia y ser coherente, congruente y consecuente con lo que piensas, dices y haces. Entonces allí donde estás en el trabajo, eres el mejor trabajando. En tu relación, eres honesto, eres tolerante, eres paciente, das antes de recibir porque sabes y entiendes y comprendes que es la manera en que se da en el amor, no exigiendo. Con tus amigos, con tu familia, allí donde estés. Pero para ello primero tiene que haber una apertura mental, tiene que haber una transición, una transformación. Tienes que cambiar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que pueda entrar esa nueva identidad y despertar ese verdadero yo. Porque estamos tan programados, estamos tan limitados mentalmente por la educación, por el entorno, por todo lo que recibimos y por todo lo que vivimos, por experiencia de nuestro pasado, por la educación de nuestros padres que vivieron súper limitados desde el miedo, condicionados, y todo eso hemos adquirido nosotros y simplemente repetimos como roboces, como robotitos y no cuestionamos absolutamente nada. Y estas experiencias difíciles, duras y complicadas como la que tú estás viviendo, como lo que yo viví, nos ayuda a poder despertar esa parte interna nuestra que está mucho más allá, está dormida. ¿Por qué? Por la identidad, por el personaje, por ese ego montado, por toda esa información que recibimos que nos han limitado. Te programan, tienes que hacer esto, esto y esto, y si no haces eso, te quitan, te apartan. ¿Me entiendes? Si no eres, tienes que tener ciertos pasos para poder llegar a ese objetivo. Yo recuerdo que mi padre me superprogramó, me di cuenta hace poco, teniendo en una sesión, una conversación maravillosa con una persona que es empresaria y que lleva más de 10 años, generando un montón de dinero y viviendo de eso. Me decía, mi padre me dijo, oye, estudia, o sea, ten un oficio
que te dé dinero y cuando tengas ese oficio, luego ponte a estudiar aquello que quieres realmente. Y eso es una creencia. Si mi padre me hubiera dicho a mí, oye, lucha por tus sueños, haz aquello que simplemente quieres, deseas y amas y no escuches absolutamente a nadie, pero desde su amor más profundo, desde su limitación me dijo, primero gana dinero y luego de ahí empieza a hacer lo que realmente quieres. Y no está mal, pero también es una creencia. Y la verdad que me sirvió. Yo me di cuenta de eso muchísimos años porque lo que empecé a hacer es eso. Empecé a hacer lo mejor en cualquier cosa que hacía. Empecé y entendí. O sea, obviamente eso después de haber jodido un montón de relaciones, de trabajo, de haberme jodido a mí mental, física y emocionalmente porque muchísimas veces estuve otra vez con las drogas, con la bebida. Fui muy desagradecido, muy desconectado con la oportunidad que la vida, que Dios me volvió a dar, pero poco a poco fui reconectando otra vez con mi esencia, con lo verdadero. Y eso solamente se dio cambiando mi mentalidad, cambiando la forma de ver, de entender las experiencias que viví, de verme a mí mismo, entender y comprender. Y de ahí mi vida cambió completamente. Pasé por un montón de relaciones tóxicas, en donde simplemente entendí y comprendí que cada persona me reflejaba lo que yo era por dentro y cada uno me daba un mensaje que tardé en entender y comprender, pero son maravillosas. Hoy las amo, las tengo muy presentes porque fue lo mejor que me pasó para yo poder entender y comprender y estar ahora en una relación maravillosa en donde puedo ser yo, me puedo expresar, puedo estar a gusto, puedo sacar toda mi parte oscura, mi sombra, mis fetiches, mis locuras, puedo practicar, decir, hacer cualquier cosa y sentirme pleno y en paz. Y encima esa persona, admirar a esa persona y sentirme admirado, porque yo creo que me admira, por lo menos es eso lo que siento. Siento tanto amor, siento tanto respeto, la admiro muchísimo, es maravillosa mi pareja de ahora. Y entonces estoy muy a gusto, estoy pleno y estoy feliz. Y todas esas experiencias que viví o que vimos simplemente es para despertar, para recordar quiénes somos, como dice un curso de milagros. Solamente venimos aquí para rememorar, recordar quiénes somos verdaderamente. Y se nos ha olvidado, porque nos han programado con toda la información, con toda la educación limitante, creencia, información limitante que nos han metido en nuestra mente, nos han limitado, nos han programado y no nos dejan expandirnos, crecer, evolucionar y vivir plenamente esta vida y descubrir realmente para qué estamos aquí. ¿Cuál es la misión y la intención de la vida? ¿Es venir, sufrir, trabajar, estudiar, tener una carrera y ya está? ¿O qué? Eso es una parte de la vida. Eso es un proceso de la vida que creó el humano. La manera de, la élite, no voy a entrar ahí, y todo esto, la sociedad, todo esto, simplemente crearon ¿para qué? Para el control. Pero hay mucho más allá de ello. Oye, y no te digo con esto que no lo hagas. Hazlo, disfruta, gana dinero, sé el mejor en lo que hagas. Pero pregúntate ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué tienes que descubrir? ¿Qué tienes que despertar dentro de ti? ¿Verdaderamente eres ese personaje? Y si tú no tienes aquello que crees o creías que tenías que conseguir, ¿cómo te sientes? ¿Quién verdaderamente eres? Y para eso pasamos todas esas experiencias y todas estas circunstancias. Lo mío fue el cáncer. Y como te dije antes, no es ni mejor ni peor. Simplemente ha sido una experiencia que me ha ayudado a despertar y reconocer y recordar quién verdaderamente soy. Por eso y para eso, hoy estoy aquí, hoy estoy compartiendo este vídeo, hoy te estoy compartiendo esto el día 2 de abril del 2026 y cuando me dieron esa noticia era en el 2011, era el 2 de abril del 2011 y yo ya estaba en el hospital ingresado con esa noticia que me cambió completamente la vida. Así es que la pregunta es, ¿qué te está pasando hoy? Esa situación difícil, complicada, ¿te has preguntado el por qué? O te lanzo esta pregunta, ¿para qué? Pregúntate, cambia el por qué al para qué. Y eso te va a ayudar a entender y comprender la experiencia que estás viviendo hoy. Simplemente ábrete a una nueva información. Ábrete porque te llegará vídeos como estos, personas, mensajes, reels, TikTok, cualquier cosa te llegará para que tú simplemente entiendas y comprendas. Si estás abierto, si estás atento o atenta para que esa información llegue y penetre. Yo creo que hasta aquí este vídeo. Me he extendido bastante, pero la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Me he emocionado, he sentido. Me siento muy, muy agradecido, muy amado por mi madre, por mis hermanos, por todas las personas que compartieron esos momentos difíciles y duros. Yo creo que nunca he sido tan agradecido en un vídeo con esas personas porque realmente me doy cuenta de que gracias a todas esas personas, gracias a esa ruptura, a esa relación tóxica, que pasaron un montón de cosas que ya lo iré contando en
en otro vídeo, que también tengo vídeos aquí en este canal. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comparte, porque así comenta, porque así me ayudas a mí a poder llegar a muchas más personas y que tal vez estén pasando situaciones difíciles, complejas en su vida, y este mensaje le ayude a poder otra vez volver a conectar con la experiencia y volver a decir, si ese chico pudo, yo también puedo hacer, y le puede dar un poco de esperanza y puede abrir su mente para que simplemente, incluso solamente sienta paz por un momento, porque es muy difícil, es muy duro y es muy traumático cuando estamos sufriendo, estamos pasando mal. Ya no te digo por una enfermedad, que es algo que marca muchísimo. Lastimosamente, cuando pasamos esas dificultades es cuando nos empezamos a replantear nuestra vida. Espero que no sea así el caso de que te haya llegado este vídeo, sino simplemente es para volver a reflexionar, replantearte tu vida, si estás realmente en coherencia, en congruencia con lo que piensas, dices y haces, y si realmente tienes que hacer algo más. En realidad tenemos que dejar de hacer cosas para empezar a recordar quiénes somos. Así es que gracias a todas las personas, gracias por llegar hasta aquí, te felicito por llegar hasta aquí, porque la verdad que eso habla mucho de ti y habla de tu apertura mental. Como te decía antes, dale like, comparte, suscríbete si así lo sientes. Coméntame aquí cuál es tu experiencia, porque los leo y respondo absolutamente todo, así como en Instagram, sígueme, Alframarilla, te voy a dejar todo por aquí la información para que me sigas. Estoy compartiendo un montón de informaciones sobre las relaciones de parejas o experiencias, porque es lo que a mí me ayudó y es lo que yo me he especializado. Constantemente tengo una comunidad de todos los martes en donde yo estoy compartiendo un montón de información. A las 7 p.m. en España ya lo iré compartiendo y lo iré diciendo, y estoy creando una escuela en donde acompaño a personas a poder transformar y llevar su vida a un siguiente nivel y poder entender y comprender para qué viven circunstancias difíciles, complicadas en su vida y sobre todo en sus relaciones, y empezar a crear relaciones sanas. Pero cuando empiezas a tener conciencia de para qué y por qué estás aquí y vives las experiencias, cambian las 3 áreas de tu vida: salud, dinero y amor. Yo me centro en el amor porque es lo que siempre me ha marcado y es donde más malas experiencias he tenido y por consecuencia en donde más he aprendido. Te amo, te bendigo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.